Algirdas Greima nace en Tula, Rusia, en 1917. Fue un lingüista e investigador francés de origen lituano, nacido en la Rusia revolucionaria. Realizó importantes aportes a la teoría de la semiótica, fundando la semiótica estructural. Su gran formación en lingüística estructural añadió a la teoría de la significación la semiótica plástica y sentó las bases de la Escuela Parisina de Semiótica. Entre las principales contribuciones de Greimas a la semiótica se encuentran los conceptos de isotopía, el modelo exstancial, el programa narrativo y la semiótica del mundo natural. También investigó la mitología lituana y fue influyente en la crítica literaria semiótica. Greimas vivió en Francia alrededor de 37 años. Ahí obtuvo la licenciatura y posteriormente su doctorado. Fue un docente en varias instituciones de enseñanza superior a lo largo de 36 años. Sin embargo, él era un lituano que pasó la mayor parte de sus primeros 30 años en su país de origen. Logró terminar sus estudios de nivel medio en el mejor liceo del país. Greimas escogió un programa que privilegiaba las letras y las principales disciplinas humanísticas, como la lengua y la literatura lituana, latín, alemán, religión, historia, filosofía y geografía. Greimas, a pesar de que se había inscrito en el quinto semestre de la licenciatura, nunca terminó su formación en Derecho y finalmente obtuvo su título en Francia, lo cual lo preparó para convertirse en ciudadano de dicho país y continuar ahí su carrera, mientras admite que interesarse por todo menos el derecho. Hacia el final de sus estudios universitarios de primer ciclo, Greimas desarrolló con la ayuda de un profesor un tema de tesis doctoral en lingüística histórica y de actología. Sin embargo, la región tuvo que esperar un tiempo antes de que este estudio fuera realizado, ya que el programa de la carrera de Greimas fue nuevamente trastornado por Hitler y los acontecimientos políticos internacionales. En el año 1992, Greimas muere en París y fue enterrado en el lugar de descanso de su madre en el cementerio de Lituania. Greimas concibe su semántica estructural en 1966 con el propósito de construir una gramática universal de los textos narrativos, mediante la ejecución del análisis semántico de la estructura de la frase, a fin de describir el mayor número de microuniversos semánticos. Este permite la fijación de una serie de modelos narratológicos que propiciarán nuevas clases de interpretación del discurso narrativo, mediante una eficaz revisión de todos los componentes que lo constituyen. Una de sus peculiaridades es la capacidad de síntesis y de transformación de sistemas de análisis anteriores. Es preferible el modelo de Greimas al de Prop o al de Souriau, ya que este permite establecer una doble relación sintagmática que posibilita todo tipo de combinación de estas parejas actanciales. En 1968, Greimas se adentra en el terreno de la mitología para determinar el código que desenvuelve y el mensaje que proporciona, concediendo especial importancia a la transcripción del mito en unidades narrativas, distinguiendo los enunciados narrativos. Este método permite descubrir las unidades narrativas y eliminar los elementos del relato no pertinentes a la descripción, la identificación y la redistribución de las propiedades semánticas de estos contenidos que proceden del modelo narrativo. A pesar de que Algirdas Greimas nació en la ciudad de Tula, lo que en aquel momento se conocía como el Imperio Ruso, sus padres eran lituanos, específicamente de la región de Marijampolė, ubicada en el suroeste de Lituania, y Greimas vivió en dicha región desde la edad de 2 años. A pesar de haber nacido en Rusia y tener nacionalidad francesa, toda la genealogía de Greimas venía de Lituania. Esto lo llevó a investigar y tratar de reconstruir la mitología lituana en sus años adultos. Basó su trabajo en los métodos de varios científicos como Vladimir Prop, Georges Dumézil, Claude Lévi-Strauss y Marcel Détienne. Publicó sus resultados en 2 libros. El primero, escrito en 1979, titulado Dioses y hombres, estudios en mitología lituana, y el segundo, publicado en 1990, titulado En busca de la memoria nacional. Adicionalmente, Greimas también investigó acerca de la religión protoindoeuropea, el conjunto de creencias de etnias de Europa del Este durante las edades de cobre y bronce. Greimas empezó por reducir el número de las funciones y de las secuencias de Prop, al descubrir grandes semejanzas en alguna de ellas. Hizo más abstracto el esquema de los personajes de Prop y llegó a formar el cuadro axancial dotado de gran flexibilidad y universalidad. Esto lo ha logrado en un denso estudio que le llevó 3 años de trabajo, de 1973 a 1975,
sobre un relato corto de Maupassant, titulado Dos amigos. El texto de Maupassant es de 6 páginas. Los niveles del relato. Greimas distingue dos niveles, el del componente gramatical, sintáctico y morfológico, independiente de las estructuras lingüísticas que subdividen en dos: el profundo, que es la estructura elemental de la significación, o el nivel axiológico, del griego axia, valor, y el superficial o acstancial, cercano a la manifestación discursiva. El nivel axiológico. Este nivel que expone Greimas en sus libros Semántica Estructural, Gredos, y En torno al sentido Fragua, está inspirado, dice él, en cuadrilátero, de oposiciones de la lógica aristotelética y la lógica matemática. El nivel abstancial. Una vez que el alumno distingue y comprende la diferencia entre actor y actante y precisa este ente semiótico abstracto de dos caras, una referencia que mira hacia el actor de la manifestación discursiva y otra gramatical y sintáctica, que va hacia las tensiones que forman el drama del relato. Se aplica con relatividad facilidad en cualquier escrito o género literario, donde un sujeto entra en acción. Destinador, objeto y destinario. Auxiliar, sujeto y oponente. El nivel semántico. Las isotopías. Este nivel es el más rico de variedad de formas. Aquí Greimas procura descubrir primero las isotopías, del griego isos, igual, y topos, lugar tópico, que van a contribuir a la unidad del relato. Semántica estructural. A diferencia de otras disciplinas, aún esta no es considerada como ciencia. Ella considera que la lengua es un conjunto de sistemas de significación, siendo un sistema abierto y de ampliación constante. Esta impresión de las diferencias significa captar al menos dos términos objetos, que estén a la vez presentes para relacionarlos de una forma u otra. Un término objeto no conlleva a una significación, ya que ésta presupone la existencia de las relaciones. Teoría de la significación. Consiste en la generación de una estructura conceptual que sirve para explicar cuáles son las condiciones en las que el lenguaje es aprendido y producido. Otro aporte realizado por Greimas es el concepto de intencionalidad. Este es establecido por él mismo para reemplazar el concepto de intención, ya que, como él mismo lo indica, permite concebir así al acto de una atención que se inscribe entre dos modos de existencia, que son la virtualidad y la realización. Este concepto es aproximado al de competencia modal, que se entiende como la condición necesaria para la realización del acto como lo que hace ser. Este tiene una organización jerárquica de modalidades, que son querer, poder, saber y hacer. Este tiene una perspectiva que brinda a los sujetos no como instancias vacías, sino como sujetos dotados de una competencia particular que hace posible la realización de la comunicación, denominados destinador y destinatario. Ahora, la semiótica greimasiana se construye sobre el cuadrado de Greimas, ya que es planteado a nivel de estructura elemental de la significación. Es creado con las operaciones más sencillas que tiene la mente, que son la afirmación y la negación, creando la formalización de la relación de presuposición recíproca. Este cuadrado lo que busca es plasmar los conceptos basándose en un par que se oponen y clasificarlos, como por ejemplo, querer y no querer, blanco o negro, lindo y feo. Es importante aclarar también que está basado en el cuadrado de oposición de Aristóteles. Para entender el cuadrado hay que comenzar de la oposición entre S1 y S2. El cuadrado semiótico implica además la existencia de otros conceptos que tienen una virgulilla antes de estos, que son S1 y S2, que tienen las siguientes relaciones con el resto del conjunto. Por ejemplo, S1 y S2 se oponen. S1 y S1 con el signo se contradicen, al igual que S2 y S2 con el signo. Y los que se complementan son S1 y S2 con el signo y S2 y S1 con el signo. Una de las afirmaciones más notables respecto a la necesidad de formalizar un campo teórico sobre el contexto es realizada por Algirdas Julius Greimas, cuando, a partir de su semiótica narrativa y discursiva, intenta introducir un elemento categorial que dé cuenta de la relación que se establece entre el discurso y la situación en la que éste se produce. Se trata de los clasemas, y sus posibilidades de variantes referidas a las condiciones en que se elabora la discursividad y que implica necesariamente la presencia de marcos de referencia que permiten definir los núcleos sémicos utilizados en los enunciados discursivos. Aún así, Greimas no considera el contexto como una posibilidad de construcción conceptual sólida. Desde su formación teórica, el contexto, o, en sus términos, la situación del discurso, no puede ser incluida en la semiótica narrativa, aun cuando epistemológicamente, desde la perspectiva adoptada por la Escuela de París, deba haber al menos una consideración de su existencia.